¿Cómo están? Bienvenidos al curso de Elementos de Comercialización 1. El día de hoy vamos a continuar con el tema 5. Ya vamos a terminar este tema. Vamos a concluir con dos aspectos muy importantes dentro de la estrategia de comercialización. Uno de ellos es continuar hablando, porque ya hemos hablado de estos temas de manera general, pero profundizar un poco más en cuanto a la infraestructura de distribución. Y el otro más es acerca de la conformación de una fuerza de ventas profesional. Son dos temas clave que deben funcionar paralelamente, que van muy pegados uno al otro y que la eficiencia de uno depende de la del otro. Por consiguiente, es muy importante tener una planeación adecuada, una manera de ejecutar las cosas adecuadamente en cada uno de estos aspectos y también una manera de medir si los resultados que estamos obteniendo son los que estamos esperando. Vamos pues a dar inicio con esta última parte del tema 5 de nuestra materia. Como siempre, los objetivos específicos de la sesión van a ser, en primer lugar, conocer las características mínimas necesarias para contar con una infraestructura de distribución eficiente. A la vez que también conocer la manera en que se puede conformar una fuerza de ventas profesional que permita alcanzar los resultados previstos. Lo vamos a ver, por supuesto, de manera separada. Por un lado, la parte de una distribución eficiente, para posteriormente terminar con una fuerza de ventas profesional y poder establecer alguna conclusión. Comencemos pues con los aspectos relacionados con la infraestructura de distribución. ¿En qué consiste un sistema de distribución? Un sistema de distribución eficiente va a estar conformado por toda una serie de recursos humanos, materiales, financieros, que pueden ser propiedad de la empresa o pueden ser ajenos, es decir, rentados o pagados, pero cuyo objetivo, sea en cualquiera de los dos casos, va a ser el colocar el producto terminado en aquellos puntos de venta que se haya definido, con los que se haya definido contar, pero hacerlo de una manera efectiva y al menor costo posible. Cada vez más, ante la competencia, esta competencia tan cerrada que existe en los mercados actualmente, una de las áreas en donde se enfoca mucho la eficiencia de la empresa es en el área de distribución. Se invierte cada vez más tiempo, cada vez más recursos en las estrategias de distribución, en los centros de distribución, en toda esa infraestructura física de distribución que tiene que ser ubicada en lugares estratégicos para dar servicio a determinadas áreas dentro de una región, si es que nuestro mercado es a nivel nacional, o en caso de que hayamos elegido otro tipo de canales de distribución vía algún distribuidor o vía una distribución directa. Bueno, en fin, esa distribución tiene que estar resuelta, y tiene que estar resuelta porque el cliente va a pedir cada vez más que se le entregue en tiempo y forma. ¿A qué me refiero con esto? Cuando él solicita que se le entregue en tiempo, es porque seguramente ese producto él tiene la necesidad, el deseo de satisfacer una necesidad de momento, ¿sí? Entonces, si no le estamos entregando a tiempo, va a buscar alternativas, y vaya que las hay en los mercados. No podemos dejar suelta esta parte de la distribución. Ya vamos a ver más adelante cómo el hecho de tener un buen precio, ¿sí?, el hecho de tener incluso un buen producto puede venirse abajo por el hecho de no contar con una distribución adecuada. Y por otro lado, la parte de tener en forma el producto. ¿A qué me refiero con esto? Que la manera en que le prometimos entregárselo se cumpla. Si se lo vamos a entregar vía una tercera persona que no es la empresa, bueno, se cumpla y avisarle que así va a ser, porque si no, eso puede deteriorar la imagen de la empresa. Resulta que yo le compré un producto a una determinada empresa y luego lo recibo a través de otra empresa. Si no estoy avisado previamente de que esto va a suceder, pues yo puedo pensar
que la empresa me engañó o no me indicó claramente cómo iba a ser el mecanismo de entrega. En forma también tiene que ver la manera en que las condiciones en las que yo voy a recibir el producto. Si es un producto en donde la importancia que venga muy bien empacado y presentado es fundamental, bueno, yo así lo tengo que recibir, ¿sí? Si es un producto a lo mejor que viene empacado por unidad de empaque para que posteriormente nosotros lo presentemos de otra manera en nuestra sala de exhibición, por ejemplo, bueno, así es como yo lo debo de recibir. Porque puede suceder lo contrario, que yo reciba un producto ya como para presentarlo en sala de exhibición con un empaque, un empaque de presentación que a mí no me sirve de acuerdo a la estrategia que yo tengo promocional dentro de mi área de venta al detalle. Entonces, yo quiero presentarlo de una determinada manera, bueno, pues ya vendrá en unidades de empaque de medio mayoreo, quizá en una caja grande, vienen seguros, bien presentados, pero para que yo posteriormente les dé un tratamiento de venta directa a detalle, o en algún momento desempacar y yo utilizar mis propias unidades de empaque que me puedan funcionar, ¿sí?, para mi venta de medio mayoreo o de mayoreo que yo tenga. Aquí es muy importante considerar que cuando hablamos de distribución, cuando hablamos de servicio al cliente, cuando hablamos de ventas, muchas veces nos ubicamos en esto que es la venta directa al público y nos visualizamos vendiendo un producto directamente al público. Sin embargo, es muy importante que ustedes consideren que hay muchas maneras de vender los productos y bueno, ya hemos hablado de los canales de distribución, pero no siempre le vendemos al consumidor final, por supuesto. No siempre nuestra venta es al detalle. Al contrario, creo que un gran volumen de las ventas que se hacen en las economías son ventas de mayoreo, para que posteriormente alguien las distribuya con otros mayoristas o medio mayoristas o con detallistas. Sin embargo, es muy importante tener muy claro que las estrategias, los aspectos, las ideas que les pueda compartir en todo este curso, pues van aplicadas tanto al que vende al detalle como al que puede vender al mayoreo. Tratamos de compartirles ideas generales, sin embargo también ustedes ubíquense no solamente en ese contexto de venta al detalle, ubíquense también, cuando les hablo de clientes, pueden tener clientes que les compran grandes cantidades para que a la vez ellos la distribuyan, o incluso puede ser una gran franquicia maestra que a la vez ellos distribuyen a otro tipo de franquicias que a la vez venden al detalle. En fin, esas escalas o esos niveles en la comercialización siempre hay que tenerlos contemplados, porque no sabemos si ustedes en este momento no tienen aún concebido un tipo de negocio específico, pues tienen que tener y manejar, bueno, primero conocer, comprender y manejar los conceptos que les estamos dando para poderlos aplicar a cualquier contexto. En primer lugar, la distribución va a crear una utilidad en cuanto al tiempo, en cuanto al lugar y en cuanto a la posición, a la posesión del cliente, ¿sí? Es decir, él va a valorar, dado que valora su tiempo, dado que valora la ubicación en la que se encuentra y dado que valora el hecho de contar con el producto para consumirlo y satisfacer una necesidad, la distribución se vuelve un elemento fundamental en nuestra estrategia de distribución y definitivo para que el cliente tome la decisión de consumir un bien u otro, ¿sí? Bueno, utilidad de tiempo. Con esto nos vamos a referir a que cuando se habla de utilidad de tiempo es que poner el producto a disposición del consumidor en el momento que él lo necesita, ni más ni menos. No podemos argumentarle o tratar de convencerlo de que se utilice un momento mayor porque no va a quedar lo suficientemente satisfecho el cliente. Quien decide si nuestros tiempos de entrega le favorecen, le convienen, es el consumidor. Nosotros no tenemos mucho que hacer al respecto.
Quizás si ya hay una buena relación con el cliente, bueno, y existiera algún problema en donde pudiéramos atrasarnos en los tiempos de entregas, buscar la manera más sutil, más adecuada de proponerle un tiempo de entrega un poco mayor. Sin embargo, quien lo decide es el cliente, y tan sencillo como que si no le podemos cumplir con ese tiempo de entrega de antemano, pues él va a decidir comprarle a quien le ofrezca un producto similar. La utilidad del lugar, ¿a qué se refiere? ¿Sí? Que el cliente tenga acceso a puntos de venta nuestros o puntos de distribución relativamente cercanos a donde él está ubicado. Que no le representen un gran esfuerzo tener que adquirir el producto. ¿Sí? Es increíble, pero en ciudades todavía como la Ciudad de México, donde pareciera ser que hay productos, pues prácticamente en todos los lugares podemos ubicar ciertos tipos de productos, aún sigue habiendo determinados tipos de productos que solo se encuentran, por ejemplo, en el centro de la ciudad. Recuerdo hace casi 15 años que vendían los reglamentos para exportación, exigían que todo producto llevara una etiquetita azul que tenía un águila que decía hecho en México, y debía ir adherible, pero era un tipo de etiqueta en aquel entonces, quiero pensar que ahora ya han cambiado las cosas, era un tipo de etiqueta muy especial, que no la hacía cualquiera. Había que ir a las calles de Uruguay en el centro a conseguir ese simple insumo necesario para exportar una artesanía. Y solamente había un lugar que las vendía pues a un precio accesible, a un precio que lo puedes comprar para cubrir tus costos, y en toda la Ciudad de México así operaban las cosas. Bueno, pues ahí tenía la ventaja esta persona que las ofrecía, que era el único que las tenía, y pues teníamos que ir a comprarla. Sin embargo, cuando nosotros comenzamos a ver alternativas, pues ya evaluamos si nos conviene desplazarnos tal distancia, el tiempo, el estacionamiento, los costos que esto implica para conseguir el producto, si lo tenemos en otro lugar quizá un poco más caro. Ahí lo que realmente se está tomando en cuenta es el costo del tiempo y el esfuerzo de adquirir el producto. Entonces, la utilidad del lugar siempre va a ser algo muy valorado por el cliente. En la medida que podamos crear una red de distribución que le acerque lo más posible el producto al cliente, vamos a tener una mayor aceptación. Claro que no por el hecho de querer abarcar todas las áreas de distribución vamos a hacer una inversión desproporcionada en la red de distribución, y posteriormente vayamos a tener problemas en cuanto al control de esta red, aunque no fuera propia, pero control, supervisión, evaluación de resultados que tengan y demás. No por el hecho de querer, y esto ya lo hemos venido aquí platicando, de querer abarcar más, vamos a dejar de ser más eficientes. Y la utilidad de posesión, bueno, pues que efectivamente el producto le llegue al cliente. Actualmente hay infinidad de productos que se venden a través de los medios masivos, en especial la televisión, que muchas veces pues ni le llegan a tiempo al cliente, o a veces no le llegan. Y lo peor del caso es que no le llegan en las condiciones en que él esperaba que fueran, dado lo que le prometieron en los argumentos de venta. Es decir, el consumidor quiere poseer el producto, tenerlo en sus manos, y que ese producto le aporte lo que realmente él está esperando y lo que le dijeron que le va a aportar. Si somos cuidadosos en cuanto al tiempo, en cuanto a las distancias y en cuanto al hecho de que verdaderamente se concrete, pueda concretar el consumidor el poseer su producto, en esa medida vamos a poder tener éxito y vamos a tener una distribución, va a ser producto de una distribución eficiente. Vamos a hablar de la distribución física, porque hablar de la distribución en general
nos podemos referir únicamente a no nos referimos, hablando de la distribución, no nos referimos únicamente, ¿sí?, a los productos físicos. Ahí podemos distribuir servicios, principalmente intangibles. Sin embargo, el hablar de la distribución física nos ubica más en el contexto de la distribución, en la necesidad de contar con una estructura mayor para poder distribuir ciertos bienes, ¿sí? Entonces, la distribución física nosotros la vamos a definir como aquella parte del proceso de distribución que va a administrar los flujos de productos tangibles, ¿sí?, con fines productivos. Y va a incluir todos los procesos necesarios para la obtención de materias primas y todos los procesos necesarios para la entrega del producto final al consumidor. Es decir, que la distribución, nuestro proceso de distribución, cuando estamos hablando de productos físicos, lo vamos a considerar desde la distribución que nosotros recibimos de nuestros proveedores para contar con las materias primas que van a ser procesadas, van a ser transformadas en un producto que posteriormente va a tener que salir a la venta y va a tener que utilizar nuestra red de distribución, nuestra infraestructura de distribución para que llegue a los clientes. Por consiguiente, no solamente la distribución la vamos a encuadrar en el producto final. Es muy importante tener mucho cuidado en la manera en que se están dando el proceso de distribución desde el proveedor cuando llega a la empresa, a dónde llega, al área de recepción, cómo se va a la línea de producción. Todo eso implica una estrategia de distribución para posteriormente de la línea de producción irse al almacén, del almacén entonces sí que salga hacia la red, hacia los diferentes canales de distribución, ¿sí? Y todo eso midiendo los tiempos, haciéndolo de manera eficiente. Cualquier retraso en las materias primas, en la distribución de las materias primas y en el movimiento dentro de la planta, pues va a determinar retrasos en la entrega del producto que ya esté vendido. Hay 5 actividades fundamentales para lograr una distribución física eficiente, ¿sí? Una es el procesamiento de pedidos, 2 es el control de inventarios, el transporte, como punto número 3, posteriormente viene el manejo de materiales y el almacenamiento. Ya dependiendo del proceso que tenga la empresa, pues podrá haber cambios en el lugar que abarque cada una de estas actividades. Aquí lo importante es que en general son actividades mínimas a llevar a cabo para que se pueda dar un proceso de distribución eficiente. Es decir, nosotros tenemos que tomar pedidos, ¿sí? Nos va a llegar la materia prima y tenemos que almacenarla, tenemos que controlar los inventarios de materia prima, posteriormente tenemos que moverla, esa materia prima dentro de la empresa o a lo mejor moverla a otra planta que no es precisamente la empresa, hay que manejar otro tipo de materiales para el proceso productivo dentro de la organización y hay que almacenar tanto las materias primas como el producto terminado. Y en nuestros días, dado el encarecimiento de la tierra, de los metros cuadrados para un almacén, lo fundamental es contar con el mínimo inventario posible que nos permita tener a la vez un proceso de distribución eficiente. Vamos a ver cada una de estas actividades. El procesamiento de pedidos. Este se va a referir a la transmisión oportuna y precisa de la información del consumidor a la planta de producción con el objeto de iniciar la elaboración del producto y que sea de la manera más adecuada esta elaboración para satisfacer las diversas necesidades del consumidor. Cuando se habla de transmisión oportuna es que se está captando en el momento preciso la necesidad que tiene nuestro cliente, sea de mayoreo, sea de menudeo. Esa necesidad que tiene nuestro cliente, ¿sí?, debe ser captada de manera muy precisa para cualquier
adecuación, cualquier personalización que pudiera tener el producto, pueda ser considerada tanto en el propio pedido, en la orden de pedido que va hacia la línea de producción, como en todo el proceso de entrega también, porque esa personalización no es solamente en las características físicas del producto, puede ser una personalización también en el esquema de entrega del producto, que implica ciertos detalles que deben ser muy cuidados. Por ejemplo, ahorita me viene a la mente un proceso de distribución por ahí en el que vamos a participar. Nosotros vamos a comercializar por internet una línea de productos exclusivos que son plumas, encendedores de una marca muy, muy exclusiva. Sin embargo, a nosotros no nos interesa, por ejemplo, que el distribuidor, el fabricante, ¿sí?, tenga los datos de nuestros clientes. El fabricante se va a arreglar con nosotros, pero también nosotros no tenemos un área de almacenamiento. Entonces, requerimos de una estrategia de distribución tal en donde mandamos la orden de pedido al fabricante y el fabricante le va a entregar a la empresa de mensajería para que directamente de la fábrica o del distribuidor, es un distribuidor mayorista, se vaya al cliente final. Sin embargo, quien tiene que llevar el domicilio y datos del cliente final es la empresa de mensajería. Entonces, de ninguna forma a nosotros nos interesaría que conocieran el fabricante a nuestro cliente final. Ese por ejemplo, ¿no? Puede ser otro esquema de procesar pedidos, que directamente el pedido lo mandemos nosotros, ¿sí? Él tome el pedido y el distribuidor mayorista se encargue directamente de entregar con todos los datos de nuestro cliente y él haga esa labor. A lo mejor por hacer esa labor pues no nos va a poder dar todo el descuento que le estamos solicitando, en fin, pero se pueden manejar varios esquemas de distribución. Lo que es muy importante es que cualquier procedimiento que se haga ante alguno de estos esquemas se desarrolle de la manera más eficiente, más clara, sencilla, en donde no se preste minimizar la posibilidad de errores para la distribución. Este procesamiento de pedidos, ¿sí?, es la parte clave para tener una distribución oportuna. El control de inventarios, pues esto es algo que ustedes ya saben, se refiere al control de la entrada, la salida, tanto de insumos como de productos terminados, ¿sí? Esto con el objeto de mantener, bueno, primero un registro, ¿sí?, y poder mantener un equilibrio en los flujos de producción y de ventas, y dado los costos que implicaría tener parada una gran cantidad de inventarios muy grandes. Entonces, este control de inventarios, pues en la medida que se lleve mucho más preciso, tratando de minimizar los costos, pues hará el sistema de distribución mucho más ágil. Por supuesto que aquí se tiene que manejar, ¿sí?, un equilibrio entre tener el inventario suficiente que me permita tener el mejor sistema de distribución o el sistema de distribución más oportuno. Un punto número 3 es la infraestructura de transporte. ¿Cómo vamos a mover tanto los insumos como los productos terminados que salgan de nuestra empresa? ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacerle llegar al cliente el producto final? Pero también cómo vamos a hacer que nos lleguen las materias primas. Por supuesto, como una recomendación, hay que tratar de que aquel proveedor que ustedes les ofrece una materia prima, ¿sí?, les ponga el producto en su planta, en su área de producción, dentro del precio que ustedes logren negociar. A veces es preferible pagar un precio mayor, pero que el producto ya esté ahí. Sobre todo si es un producto muy especializado que requiere de un manejo y de un sistema de transporte muy particular.
es necesario que ese acuerdo lo hagan con el fabricante para que él lleve el producto y llegue en las mejores condiciones a su bodega. Muchas veces por ahorrarnos unos pesos queremos utilizar nuestra propia infraestructura de transporte y a veces quizá el producto es un producto perecedero que requiere de refrigeración, es un producto que requiere de un manejo muy especial dentro de tanto al subirlo al transporte, al acomodarlo dentro del transporte y al bajarlo. Y a veces se nos hace muy fácil y dicen, uno, bueno, pues son cajas, viene bien empacado, nosotros lo movemos. No es suficiente eso. Les voy a platicar una experiencia. Cuando nosotros comercializábamos artesanías, comercializábamos hacia el exterior productos de cantera, de piedra, de cantera labrada a mano. Y la gente, los clientes que nos los compraban, que normalmente eran clientes que tenían a la vez una sala de exhibición, una tienda, y luego los vendían, pues pensaban que por el hecho de ser piedra ya la podían manejar e iba a aguantar la piedra, pues lo que puede aguantar una piedra si la aventamos, ¿no? Sin embargo, bueno, en primer lugar, la cantera era un tipo de piedra muy especial, es un tipo de piedra suave, es un tipo de piedra frágil, y adicionalmente está labrada, entonces es sumamente sensible a cualquier tallón con el piso, a cualquier golpe mínimo que sea, puede afectarla considerablemente. Y la otra situación es que no es tan fácil repararla, hay que estar capacitado para hacer una reparación, un resane en ese tipo de piedra. Entonces, aquí lo que sucedía, nos dimos cuenta que por más que le diéramos indicaciones al cliente y tratáramos de que hiciera conciencia de que el producto era algo sumamente frágil y como adicionalmente era pesado, pues la primera reacción de quien lo va a mover es jalarlo o que tenga fricción con el piso. Entonces, fue imposible. Entonces, quienes tuvimos que plantear la solución dentro de esta situación para que no se deteriorara el producto en todo el manejo y especialmente en el transporte, fuimos nosotros. Y hasta que no dimos con un sistema de empaque adecuado, pues no dejamos de tener problemas en nuestro proceso de comercialización. Y fue un sistema de empaque que llegamos a la conclusión que había que partir del hecho de que tallaban, eran bases para mesa muy pesadas aparte, de que tallaban las bases con el piso. Entonces teníamos que ver qué solución le podíamos dar. Y sí, la logramos, se comercializaron algunas cosas, ya luego vinieron otro tipo de complicaciones que no previmos, que es importante comentárselas, que es el hecho de que es un producto muy pesado y que los productos tan pesados no funcionan también para comercializarlos hacia el exterior. No ocupaba tanto volumen, pero en el peso se llevaba un buen costo del transporte. En fin, el considerar que el transporte sea compatible con el producto, ¿sí? Y que el tipo de transporte, ¿sí? Favorezca el hecho de que el producto llegue en buenas condiciones al consumidor final o a nuestro cliente de mayoreo, es fundamental. Y el transporte no se puede hacer en cualquier tipo de vehículo. Hay productos que, por ejemplo, el único medio de transporte viable es el ferrocarril, ¿sí? Productos, por ejemplo, que se manejan por grandes volúmenes, por toneladas, la industria automotriz, toda esta industria que maneja detergentes y demás. La única manera de hacer costeable su materia prima es moverla a través de ferrocarril, ¿sí? Hay otras empresas que lo pueden mover por tierra, otras más lo pueden mover por mar o incluso por avión, que parece ser que es el medio de transporte más caro. Transporte de carga, por supuesto. El punto número 4 que determina una infraestructura eficiente de distribución es el manejo de los materiales, ¿sí? Aquí me refiero ya específicamente al manejo de los materiales relacionados con los insumos productivos, ¿sí?
el manejo en tiempo y forma también aquí, la manera tanto en la que los vamos a mover como en dónde los vamos a almacenar. Las condiciones de luz, de temperatura son las adecuadas para el insumo. La caducidad de esos insumos, ¿tienen caducidad, no tienen caducidad? Y la capacitación de la gente que los va a mover también, dentro de la planta, y únicamente a lo mejor son unos metros, pero para llevarlos hacia el proceso productivo. Hay que ver también si los anaqueles, los muebles, son los adecuados para almacenar el producto, soportan el peso, ¿sí? O son productos muy frágiles también, que si están muy expuestos, cualquier movimiento les puede ocasionar daños, la propia luz, la propia temperatura, en fin, todo ese manejo de los materiales es muy importante para el proceso de distribución. Un quinto punto es el almacenamiento. En este caso, tanto el almacenamiento de los insumos como el almacenamiento de los productos, para no solamente que estén bien conservados, que sean bien fácilmente identificables, fácilmente movibles dentro de las áreas de almacenamiento, que cuando se requieran en ese momento rápido los pueda tener la línea de producción. Que cuando los requiera el distribuidor también se los podamos hacer llegar. Y aquí hay algo muy interesante. Cuando nosotros utilizamos la red de distribución y esa red de distribución también va a tener almacenados los productos, se vuelve fundamental que el distribuidor también conozca de manera muy precisa cómo estamos almacenando el producto, ¿sí? Y que sea de manera muy similar a como se supone que el fabricante lo tiene, y que es quien sabe cuáles son las condiciones en que debe estar el producto. Muchas veces, cuando se trata de productos que van a ser exhibidos en un piso de venta, los grandes almacenes, si ustedes se fijan, los productos que se van a exhibir llegan a sufrir un cierto deterioro. ¿Por qué? Porque la gente los toca, los abre, los están moviendo de un lugar a otro para mejorar su presencia. Muchas veces ya están rezagados para darle presencia a otro producto. Y esos productos, si ustedes se fijan, normalmente, si nos vemos listos, podemos comprarlos a un precio menor si de antemano tenemos la información de que están en buenas condiciones. Muchas veces hay áreas de venta al público que fungen como áreas de almacenamiento, y es imposible que esas áreas tengan las mismas condiciones que el almacenamiento que se tuvo en planta del producto. Sin embargo, pues es una manera también de aprovechar los metros cuadrados de exhibición que tienen, ¿sí? Es decir, almaceno por partida doble, estoy exhibiendo un producto y a la vez me está sirviendo mi área para almacenaje. Esto es muy común en las grandes superficies, en los centros comerciales de grandes superficies. Bueno, aún ese almacenamiento, aún el almacenamiento que se tenga en una bodega, bueno, hay que pensarlo muy bien, que el proceso que tarde entre sacarlo del almacén y ponerlo en la línea de producción o transportarlo para que llegue a las manos del cliente sea el menor tiempo posible. Digo, hay empresas que a veces tienen sus almacenes muy lejos y en lo que llega a la línea de producción, pues ya sufre un deterioro y sobre todo hay una afectación en cuanto a tiempo. Dado que existen muchos clientes y hay muchos mercados, es muy difícil definir el perfil de un vendedor tipo. Aquí ya entramos de lleno a las características de la fuerza de ventas. Cuando nosotros conjuntamos una buena estructura de distribución, infraestructura de distribución y una fuerza de ventas profesional, pues nuestra posibilidad de éxito es mayor. Pero aún así, con todo lo que podamos planear, ¿sí?, es muy difícil que yo les pueda definir un perfil ideal de un vendedor tipo, de un vendedor perfecto. La verdad de las cosas es que cada producto, cada mercado, cada estrategia de negocios, cada estrategia de ventas, pues requerirá
de un determinado tipo de vendedor. Como en todos los conceptos que hemos manejado en este curso, los conceptos que yo les comparta pues son de carácter general y no van a poder aplicarlos, aunque sí van a poderlos aplicar de manera específica, van a tener que darle ciertos matices ya para la circunstancia que ustedes enfrenten, ¿sí? Y si nosotros no podemos definir un vendedor tipo, pues menos aún podemos determinar un modelo estándar de organización de las propias ventas. Sin embargo, hay lineamientos generales, hay tips, si así lo quieren llamar, tips generales que pueden ustedes tomar en cuenta. En lo que sí podemos generalizar es que aquel vendedor que sea capaz de ofrecerle al cliente la posibilidad de satisfacer sus necesidades en un momento específico y de una manera especial, tendrá amplias posibilidades de éxito con su actividad. Eso lo podemos aplicar a cualquier sector. Yo no conozco todavía algún sector, algún tipo de producto o alguna empresa que no esté satisfaciendo las necesidades de su cliente y que aún continúe vendiéndolo y que lo sigan prefiriendo. A veces nos topamos con algunas situaciones, sobre todo en asuntos de servicio, en donde se pregunta uno cuando es la primera vez que llegamos a adquirir algún producto, ¿cómo es posible que esta empresa tenga prácticamente fila de personas queriéndole comprar, ¿sí?, con el mal servicio que le dan a la gente? Bueno, vamos, terminas muchas veces regañado por el propio vendedor cuando comienzas a tener dudas, porque ya están atrás 5 o 6 que quieren comprar y quizá una mayor cantidad que tú. Bueno, sin embargo, esos clientes que están yendo y que son recurrentes y que se vuelven fieles, ¿sí?, son clientes que están viendo alguna ventaja en el producto, que definitivamente no es el servicio. Sin embargo, pueden ver la calidad del producto, puede ser el hecho, como les comentaba, de las etiquetas, que no lo encuentran en ningún otro lugar. Pero por ahí algún día va a surgir. Y si el que les está vendiendo ese producto se duerme en sus laureles y no comienza a detectar sus áreas de oportunidad y áreas de mejora en el servicio al cliente, va a terminar por perder a esos clientes tarde que temprano. Entonces, siempre hay que tener la mentalidad de satisfacer la necesidad del cliente en el momento que él lo requiere. Y si se puede hacer de una manera especial, pues mucho mejor, porque eso nos va a distinguir en cuanto al servicio. Vamos a hablar de algunas consideraciones básicas para poder conformar una fuerza de ventas profesional, ¿sí? En primer lugar, hay que definir y comunicar hacia el equipo de trabajo, y de manera muy clara, muy precisa, cuáles van a ser los objetivos tanto de la empresa como del departamento dentro de la empresa, y los objetivos individuales que debe perseguir, ya sea el coordinador de los vendedores o el gerente de ventas y cada uno de los vendedores, de acuerdo a las áreas que se le están asignando, al mercado que se le está asignando o al tipo de producto que se le está dando para vender. Esto es fundamental. No es posible decirle: vende este producto, salte a vender y punto, y échale muchas ganas, ¿no? Esto es similar a aquel director técnico de un equipo de fútbol que, sin haber definido una estrategia clara, y menos aún sin haber constatado de que le entendieron, nada más les grita desde la banca: metan goles, échenle ganas. Es lo mismo. Pero si supieran que en las empresas eso sucede, normalmente cuando contratan a los vendedores, pues a lo mejor les dices: tú tienes que llegar a esta meta, pero no les dicen cómo van a llegar a esa meta, con qué van a contar para llegar a esa meta, y que si no llegan, qué alternativas tienen para poder llegar a la meta. En términos generales, esto se resume en compartir e involucrar y dar los elementos para poder medir los resultados de una buena estrategia de ventas. La comunicación tiene que ser clara, tiene que ser directa, tiene que ser involucrada
y tiene que ser de acuerdo a compromisos. Yo a ti, vendedor, como coordinador o gerente de ventas, te pido un compromiso, pero quiero que tú sepas que yo voy a asumir este otro compromiso contigo y con la organización. Tú tienes que asumir un compromiso contigo, con el equipo de ventas y con la organización también, pero que quede muy claro, ¿sí? Si no se comunica claramente, pues simple y sencillamente cada quien va a estar trabajando de acuerdo a una estrategia, a ocurrencias, a chispazos que no nos van a llevar a nada. Otra consideración muy importante es delegar todo lo que sea posible las responsabilidades. Y hay que definir una autoridad, ¿sí? Esta es la única manera de alcanzar los resultados. Cuando les hablo de definir una autoridad, desde quien coordina todo el equipo de ventas, como los subcoordinadores que pudiera haber de distintas células de ventas o hacia distintas regiones, todo esto tiene que quedar muy claro cómo se va a definir esa autoridad, y sin un afán de que sea el jefe, porque todavía tenemos muy metido el hecho de trabajar para lo que me pide el jefe. No es tanto eso, no es lo que te pide el jefe, son los objetivos como equipo de trabajo, como equipo de ventas, como organización. Realmente hay que trabajar para eso, no hay que trabajar para los deseos del jefe. Tiene que haber una autoridad porque tiene que haber quien coordine toda la labor, quien integre la labor, quien mida los resultados de la labor y que además sí pueda reportar hacia la alta dirección los resultados que se están obteniendo. Lo que sí es muy importante es que a quien se asigne que tenga la autoridad dentro de un equipo o dentro de cada uno de los grupos, ¿sí? Esta la va a tener que ejercer y va a creer firmemente en lo que esté haciendo. ¿A qué me refiero a creer firmemente en lo que se está haciendo? En primer lugar, creer firmemente en el hecho de que él es la autoridad dentro de ese grupo, ¿sí? Y de las responsabilidades, creer en las responsabilidades que ha asumido, de las cuales ya no se puede, sacudir tan fácil, creer en ellas y por qué las ha asumido, pero también tiene que creer en el producto, tiene que creer en el servicio, tiene que tener identidad con la corporación, con la marca, desde los colores de la organización. Él tiene que creer en su equipo de trabajo, en la gente que está contratando. No se la puede pasar lamentándose de que contrató a este o a este otro personaje que no le está funcionando y que no está cubriendo los objetivos. Aquí hay algo bien importante. Muchos de ustedes van a ser las cabezas de alguna empresa, quizá en un principio pequeña, ¿sí? Es muy importante que ustedes sepan que, así como han oído esa frase que dice todos los gobiernos, toda la gente tiene el gobierno que se merece, o todo pueblo tiene el gobierno que se merece. Bueno, si yo les dijera que todo empresario tiene al equipo de trabajo que se merece, a lo mejor por ahí saltarían algunos. Y es muy fácil, ¿sí?, hablar de ineficiencia, de incompetitividad, de irresponsabilidad, ¿sí?, cuando no hay realmente los antecedentes documentados, medidos del esfuerzo que yo he hecho para que la gente no sea responsable, para que la gente no esté comprometida. Normalmente cuando la gente no se compromete, es irresponsable, es porque hay una situación muy baja de incentivos por parte tanto del patrón, de la organización, y no hay un esquema de formación medible, planeado, medible, aplicado, ¿sí?, atrás de la eficiencia. Entonces es muy fácil quejarse, ¿sí? Sin embargo, quienes realmente se esmeran como cabezas de una organización o de un grupo en actuar de manera estratégica, volvemos a lo mismo y soy reiterativo, pero es muy importante que el hecho de actuar de manera estratégica les quede muy claro. Es decir, planear, ejecutar, medir y modificar lo que haya que modificar. Si de esa manera actuamos, podrá haber errores, podrá haber inconformidades, podrá incluso, ¿sí?, haber despidos, podrá existir quien abandone su plaza. Sin embargo, a la larga, la posibilidad de conformar
un grupo profesional, un grupo que dé resultados, es alta. Es muy importante destinar tiempo y esfuerzo para definir un manual general de la empresa. Dentro de este manual general, que va a incluir todas las áreas estratégicas, todos los procesos y todas las actividades para llevar a cabo esos procesos dentro de la organización, ¿sí? Va a venir propiamente el manual de ventas. Pero primero tenemos que partir, para darle forma al manual, tenemos que contar con un manual general que sea consistente con una visión, con una misión y con unos valores organizacionales y con todas las actividades dentro de la organización que de manera integrada van a llevar a lograr los objetivos de cada una de las áreas estratégicas. La descripción detallada de las actividades en este manual y de los puestos es muy importante. Aquí hay algo, sobre todo, que padecen mucho las pequeñas empresas. Normalmente definen los organigramas, ¿sí?, para poder ubicar a los diferentes miembros de la familia, cuando las empresas son familiares, en las diferentes funciones. Entonces, ya partiendo del hecho que hay que ubicar a alguna persona, se definen, ¿sí?, actividades y se definen puestos. Cuando previamente lo que se tiene que definir de acuerdo a las necesidades de la empresa son las actividades y los puestos, y ya de acuerdo a esos puestos ver con la gente con la que contamos, si es gente con la que no podemos prescindir, ver la manera de insertarla en el puesto en donde pueda desarrollar mejor su labor, ¿sí? Y obviamente ya desarrollar un proceso de contratación profesional estratégico también que nos permita ubicar a la gente en el puesto y en la actividad, pero que ya está definida. El puesto y la actividad es inamovible. Lo que podemos mover son a las personas y ubicar a las personas que tengan mayores competencias en eso. Entonces tenemos que definir, ¿sí? Ya una vez teniendo estas actividades y puestos, bueno, vamos a definir las áreas y para cada una de estas áreas vamos a definir un manual operativo, ¿sí? Y dentro de estos manuales operativos pues está específicamente el manual de ventas, pero el manual de ventas es únicamente para cerrar la venta o todo el procedimiento que implica el cerrar una venta. Dentro del departamento de comercialización pueden estar otro tipo de manuales, puede estar el manual de distribución, puede estar el manual de servicio interno dentro de la empresa, puede estar el manual de manejo de identidad corporativa propiamente dentro del esquema de comercialización, en fin, pero es muy importante, ¿sí? Si no tenemos manuales, si no tenemos la manera de decirle a quien va a realizar la actividad y específicamente la actividad de comercialización y la actividad de ventas, de decirle cómo hacerle y de decirle cómo puede y de decirle cuál es el estándar que él debe de cubrir para poder determinar que su actividad está siendo eficiente. Si él no lo sabe, pues no vamos a tener un parámetro para decir si efectivamente esa persona está actuando bien o está actuando mal. Toda organización comercial tendrá que seguir al menos los siguientes principios. Debe haber una unidad de mando. Cada departamento comercial va a depender de un solo jefe y va a trabajar directamente con él. Estos jefes o coordinadores van a saber de manera muy precisa la cantidad y el perfil de los colaboradores que va a tener a su cargo. Ellos deben de responder, esta unidad de mando debe de responder, ¿sí?, por la actividad que se realiza dentro de su área y debe saber cuándo se realiza una actividad bien, cuándo se realiza mal, cuándo no se alcanzan los objetivos y cómo hacerle para poder alcanzar los objetivos dadas circunstancias adversas que se puedan presentar, ¿sí? Otro principio es que todas las funciones van a estar definidas por escrito hasta en los últimos detalles. Aunque cosas que parecieran reiterativas, siempre hay que pensar que un manual es precisamente para alguien nuevo que llega a la empresa y que tiene que desarrollar su trabajo, ¿sí? Entonces hay que pensarlo, hay que concebirlo, hay que redactarlo de tal manera que pueda ser entendido por todos. Claro,
a ciertos puestos llega llega gente con un determinado bagaje de conocimientos, con cierta preparación, pero para que pueda llegar cualquiera, no podemos individualizar la aplicación. Un manual es de carácter general, ¿sí? Las supervisiones que se hagan dentro de estos grupos que se conformen coordinados por alguien deben ser oportunas, deben ser constantes para poder lograr que se conjunte un equipo de personas efectivas. La delegación de tareas debe estar definida de manera muy clara. Hay que procurar siempre que el personal se estable o conseguir una rotación de personal lo más baja posible. Créanme que el hecho de documentar, de tener manuales, va a hacer que el equipo de trabajo vea claridad en lo que tienen que hacer, ¿sí? Que todo lo que se haga se documente y quede por escrito y se pueda comparar con lo que dice el manual, ¿sí? Eso le va a dar mucha certeza al equipo de trabajo. Y si hay otra serie de condiciones de remuneración, de incentivos, entre algunas otras dentro de la organización, vamos a lograr tener un equipo que permanezca. Es fundamental para tener una fuerza de ventas motivada, contar con un equipo que permanezca. Sin embargo, en caso de existir bajas del personal, o despidos, o abandonos, a estas bajas hay que hacerles frente sin mayores pérdidas de eficacia, siempre cuidando la rentabilidad de la empresa y nunca sacrificando la atención al cliente. Si es necesario que alguien de las altas esferas tenga que atender porque falta alguien abajo, tendrá que atenderlo. ¿Se acuerdan aquel caso? El de Southwest Airlines, cuando había que cumplir con el tiempo de cambio de plataforma y si por ahí había faltado alguna de las personas del equipo que suben las maletas, pues no era difícil ver a alguien de la tripulación ayudándolos a terminar de subir las últimas maletas para poder cumplir con el tiempo de cambio de plataforma del avión. Hay que ser flexibles también. Hay que adaptar tanto el equipo de ventas como las estrategias de ventas, el modelo de ventas que nosotros queramos llevar a cabo. Hay que adaptarlo a las condiciones de mercado, hay que prevenir muchas cosas con el objeto de que podamos hacer frente a cambios tanto en el propio mercado, en los negocios, a la existencia de competencia, pero algo muy importante, sin pérdida de rendimiento. En la medida que somos flexibles, podemos hacer frente a cualquier situación sin sacudir las bases de nuestra estructura de ventas. Hay que tener también la capacidad de expansión. Cuando las ventas aumentan, habrá que ampliar la plantilla y habrá que evaluar también si es necesario ampliar la plantilla de personal, si con lo que tenemos podemos cubrir ese aumento del mercado y decidir cuál es el momento preciso para ampliar nuestra fuerza de ventas y que sobre todo sea con el objeto de favorecer mucho más al cliente. Hay que estar coordinados, hay que alinear estas acciones de todo el personal comercial con el objeto de que no se vayan a crear interferencias ni duplicidades en el trabajo que realiza cada uno. Hay que ubicar al personal de acuerdo a zonas geográficas, al tipo de producto, a perfil de los compradores, pero siempre es bueno ubicarlos hacia distintas áreas, posteriormente rotarlos para que también tengan la posibilidad de sentir diferentes mercados, diferentes áreas y también poder ser flexibles al respecto. Sin embargo, se hace necesario en algunos tipos de producto y en algunas empresas la especialización hacia determinados mercados, ¿sí? Desarrollar este personal que se le hace llamar junior, es un personal de apoyo hacia el coordinador del grupo o hacia el responsable, a quien tiene el mando del grupo, con el objeto de suplir funciones del coordinador, de que también vaya aprendiendo para que posteriormente él se vuelva coordinador y que también delegar un poco la autoridad y la responsabilidad
en él. Algunos factores que afectan a la estructura de vendedores puede ser que a la hora de diseñar la organización de las ventas habrá que analizar muy bien estos factores que pueden afectar. En primer lugar, el tamaño de la empresa. Cuanto más gente tengamos en nuestra plantilla, habrá que hacer mucho mayores esfuerzos para controlar, para dar seguimiento y para mejorar el servicio. Pero si nosotros tenemos un manual y tenemos documentada toda la actividad, pues se vuelve mucho más sencillo poder implementar cambios y poder hacer frente a un incremento de mercado, aun cuando nuestra infraestructura sea grande. En empresas grandes es necesaria la división o agrupación del personal por áreas geográficas, tipos de clientes, tipo de productos, entre otros. El número y la naturaleza de los productos, el tipo de productos y gamas implican la necesidad de especializar al personal. Es muy importante marcar estas diferencias entre las líneas de productos. Es difícil tener que tener todos los productos uniformizados o comercializar un solo tipo de producto. Aún cuando se comercialice un solo tipo de producto, puede tener incluso matices en el trato, en el servicio que se le da al cliente, y muchas veces con diferentes áreas geográficas requiere de esmerarse en el tipo de servicio que se le va a dar al cliente. Sin embargo, siempre es bueno evaluar si el número y la naturaleza de los productos que estamos sacando al mercado es el adecuado y no nos está complicando mucho nuestro proceso de ventas, la propia capacitación de los vendedores e incluso la propia información que se le da al cliente, porque muchas veces son tantos productos, tantas variantes, que tendemos a confundir al cliente, y eso hace que el cliente se decida por un producto que le ofrece alternativas mucho más sencillas, o al menos que le requieren de un proceso menos complicado en la toma de decisión para consumir el producto. Y por último, los métodos de distribución. Determinar el tipo de distribución más adecuado y los medios e infraestructura necesarios. Bueno, la distribución, empezamos con esto, terminamos con la distribución, aunque ya estamos hablando de la fuerza de ventas, pero si una fuerza de ventas no es apoyada por un buen proceso de distribución, de nada va a servir todos los esfuerzos de ventas, de nada va a servir los vendedores estrella, que realmente no los hay. Esos vendedores estrellas son realmente gente guiada, que está aplicando con mucha voluntad, que está aplicando ciertas estrategias, pero nada más. Yo creo que podemos hacer vendedores estrella, o podría haber mucho más vendedores estrella que los que vemos por ahí. Y esta no es más que una responsabilidad y es una iniciativa de quien maneja las empresas. Bueno, hasta aquí llegamos con este tema 5. Ya la próxima sesión entramos de lleno al tema 6, y como siempre fue un placer compartirles estos conceptos que espero de la manera más rápida ustedes los puedan aplicar en sus diferentes contextos. Hasta la próxima.